Hola, buenas noches para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Espero se encuentren súper bien. Bueno, le damos la gloria a Dios por un tiempo más, un día más que nos regala, ¿cierto? En su presencia. Les damos a todos la bienvenida, la cordial bienvenida. Bueno, vamos a iniciar este tiempo de bendición. Les pido por favor que cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar para iniciar este tiempo, amado Dios. Y Padre de los cielos, infinitas gracias te damos por Padre. Gracias porque nos escogiste con un propósito eterno, Padre. Gracias, Señor, por haber, Señor, para luego hacer, bendito Dios, a llevar, Padre, las buenas nuevas de salvación a aquellos que tanto lo necesitan, Padre, y sobre todo a nuestra ciudad en la cual tú nos has puesto, a la cual tú nos has enviado, a esta ciudad, Padre, que podamos, Señor, ser esos testimonios, que podamos ser, Padre, esos embajadores tuyos, Padre, aquí en la tierra, cada uno de las personas a la cual tú nos has enviado. Te alabo, Dios mío, te bendigo y te doy gracias por este tiempo de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Bueno, orando por nuestro objeto social, como siempre, dice, busquen el bienestar, está en Jeremías 29:7. Busquen el bienestar. Y cuando habla de esa palabra busquen, yo miraba pues aquí también como el diccionario normal, dice que procuremos, dice que con diligencia, dice que nos esforcemos, ¿cierto? Estamos haciendo todos los lunes, aún los martes, los jueves, orando por la ciudad, orando por cada petición, dice, porque del bienestar de ustedes depende el bienestar de ella, ¿cierto? En otra, ahí en la Reina Valera dice, del bienestar de la ciudad depende el bienestar de ustedes. Es tan claro porque sabemos que cuando hay, digamos, paz en la tierra, cuando hay tranquilidad en un barrio, pues también vamos a estar nosotros tranquilos, ¿cierto? Si hay inseguridad, pues ahí nosotros vamos a estar inseguros. Uy, ese barrio tan inseguro. Pero cuando sabemos que estamos ahí orando, ¿cierto? Y hay paz en ese lugar, pues tú vas a estar tranquilo, sea en tu cuadra, sea en tu barrio, sea en cualquier sector de Santiago de Cali. Entonces, a esos que nos llama el Señor, a buscar con diligencia, con esfuerzo, el bienestar de nuestra ciudad, orar por ella, por cada barrio, por cada lugar, ¿no cierto? Orar en todo momento. Entonces, esa es la invitación que hoy nos hace el Señor siempre, buscar el bienestar de nuestra ciudad, orar, y bueno, seguimos en este tiempo de bendición. Le doy el paso a mi compañero, Eduardo. Adelante, mi hermano, Dios te bendiga. Amén, compañera. Muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús para todos y todas en el nombre del Señor Jesucristo. Qué alegría volverlos a ver, por lo menos virtualmente, los que tienen pues la cámara abierta y los demás ahí que nos escuchan. Un cordial saludo. Qué bendición que están allí y hemos permanecido hasta el sol de hoy. Sé que muchos han tenido desánimo, tropiezos para permanecer, pero Dios siempre nos ha dado la victoria. Gracias al Señor. Bueno, primeramente, pues quiero darle las gracias a todos, no solamente ustedes, sino también las personas que escuchan la grabación, que trabajan con los videos. Y gracias también porque a través de redes sociales también reciben bendición y a través de las donaciones de todas las fundaciones que podemos acceder a las redes sociales, dejar grabaciones y la gente se alimenta de la palabra de Dios. Todo eso es parte de las donaciones, todo eso es generosidad que Dios ha colocado en nuestro corazón. Y también les doy las gracias porque los aportes, todo lo que cada uno de nosotros sembramos, ayuda muchísimo a que todo lo que tenemos planeado pues sea posible, todo lo que Dios nos ha dirigido para buscar ese bienestar que está en nuestro objeto social, pues siempre se lleve a cabo para la gloria de Dios. Entonces, que Dios le multiplique en gran manera a todos por sus donaciones y bueno, vamos con todos, si Dios lo permite, el día sábado al Ancianato de la Misericordia de Jesús. Hoy tenemos entonces nuestra segunda reunión, por decirlo así, de coordinación para el ancianato, la misericordia de Jesús, el anciano abandonado. Es nuestra segunda intervención social del año. Vamos a disfrutar de ese servicio, vamos a no solamente a dar de lo mejor de nosotros, porque de gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar,
sino que también vamos a disfrutar de la compañía, de la dulzura de estos ancianos, de su ternura. Recuerden que la palabra dice que su vejez es su hermosura. Y hoy entonces necesitamos seguir tocando un tema importante en la vida de un misionero, en la vida de un servidor voluntario, que trabaja con gente vulnerable, que trabaja con las personas que Dios ha dicho que son su especial tesoro, que son personas que están bajo su cuidado a pesar de su situación. Y Él nos va a usar a muchísimos que estén dispuestos, que sientan compasión, que sientan misericordia, porque aún allí se va a manifestar la fidelidad de Dios. Y aquí tenemos un pasaje, compañeros, un pasaje supremamente importante, porque tiene que ver con la justicia de Dios, con su fidelidad, con la veracidad de su palabra, de su verdad. Y esto desarrolla nuestro objeto social para trabajar con los más vulnerables. De hecho, el trabajar con las más vulnerables es muestra de una madurez espiritual, es muestra de el fruto en nuestro ser, el carácter de Cristo, el fruto en nuestro ser, y eso es lo que manifiesta el poder en el hacer. Entonces Jeremías 22:16 dice en el nombre del Señor Jesucristo, hizo justicia al pobre. Siempre el enfoque ha estado claro. ¿Cuál es el personaje principal? Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó. Y le fue bien en todo. Esta es corta la palabra, pero trascendental. ¿No es eso, pregunta el Señor, no es eso lo que significa conocerme? Dice el Señor, versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, la compañera María del Pilar que nos tiene allí los conceptos como para poder entender mejor. Adelante, compañera, con el concepto. Está por allí María del Pilar. Se nos fue. Ah, es que tiene problemas con la conectividad. Ahí me escuchan. Sí, ahí ya. Ay, Ahí. bendito Dios, listo. Dice, justicia, del hebreo 17:77, dice, pleito, sentencia, por implicación también rencilla, causa de derecho, juicio. Dice, pobre, del hebreo 60:31, deprimido de mente o circunstancia, afligido, fatigado, humilde, oprimido. Pero también, por acá mi hermano dice que pobre dice por diosero, mendigo y dice que desamparado. Dice necesitado. Del hebreo 14 dice pobre, menesteroso, indigente. Y donde dice ayudar, ayudó. Ya te digo, mi hermano dice propiamente auxiliar, proporcionar una ayuda. Y cuando habla de conocerme, habla de conocido, darse a conocer, saber, llegar a conocer, reconocer. Eso, muy bien. Entonces, mire, compañeros, que hacemos justicia cuando obedecemos a Dios. Estos conceptos nos enfocan perfectamente en lo que nos está diciendo ahí el Señor. Cuando somos obedientes, mostramos acerca de los atributos de Dios. Cuando somos obedientes para ayudar a esta persona que ahí nos leyó el concepto la compañera María del Pilar, estamos verdaderamente mostrando el carácter de Cristo. Estamos evidenciando el carácter del Señor. Y mire cómo ayudar al necesitado, al pobre, dice que tiene una gran consecuencia. Le va bien en todo. No deja nada por fuera. Le va bien en todo. Mire la magnitud de lo que estamos compartiendo. Esa persona que vemos en la calle, esa persona que no tiene para suplir sus necesidades primarias,
sus necesidades básicas de aseo, de alimento, etc. Esas personas son importantes para Dios. Aún esas personas son el enfoque del corazón de Dios. En el Nuevo Testamento les llama la palabra los muy pequeños, porque la gente los menosprecia, porque la gente no siente compasión por ellas normalmente, porque la gente muchas veces es implacable y dicen por algo ha de estar allí, por algo ha de estar así, el vicio, las adicciones, y muchas veces juzgamos en nuestro corazón, a veces ni decimos, pero juzgamos en nuestro corazón cuando vemos una persona sucia, mal vestida, durmiendo en la calle, quizá con un frasco de pegante, no lo sé, pero de alguna manera hay personas en la calle que no tienen las suplidas sus necesidades básicas y aún sea lo que les esté pasando, sea lo que les haya pasado, son importantes para Dios. Sí, son muy mencionadas en la Biblia, en la palabra de Dios, son especiales para Dios. De hecho, es el enfoque de muchos de los textos en los diferentes libros de la palabra de Dios. De hecho, hay un proverbio que dice que el que no ayuda al pobre tendrá muchas maldiciones. Hay sentencia para el que no ayuda al pobre. O sea, el pobre está puesto con un propósito. El necesitado, el afligido, está puesto con un propósito. Y Dios desea que uno manifieste lo que es Dios, su amor en ayudarle a esas personas de manera incondicional. Hay un texto que dice que ellos no tienen con qué pagarnos, pero Dios sí tiene para pagarnos. Claro que sí, aunque no le cobremos, Dios no nos va a dejar de pagar. Entonces, esas personas que vemos por allí son importantes. Es lo que les quiero decir con estas dos enseñanzas de hace 8 días y la de hoy. Estas personas son supremamente importantes para Dios. Adelante, mi compañera María del Pilar. Muchas gracias, mi hermano. Pues mira que, como dice allí, dice, eso lo significa conocerme, y venía a mi memoria, mi hermano, ese texto que aquí está en Mateo, lo tengo aquí, Mateo 25:35, donde el Señor Jesucristo dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos el bien a alguna persona, a Dios mismo le estamos sirviendo, a Dios mismo se lo estamos haciendo. Entonces, es como esa mi participación, mi hermano, venía a Eh, mi memoria. Muy bien, mi hermana. Sí, señor. De hecho, ese texto base está en nuestro objeto social. Y es que Dios habita en nuestro prójimo. Ellos también son creación de Dios. Ellos también son importantes para Dios, como todos nosotros, los que estamos bien, quizá los que tenemos de pronto todo tipo de dificultad, pero no nos hace falta nada. Pero muchos estamos muy bien, de salud, de prosperidad, claro, y le damos gracias a Dios. Pero esa prosperidad es evidencia de que tenemos cómo ayudar al pobre en alguito, sea material, sea espiritual, sea físico, alimenticio. Hay muchas formas de ayudar. Sí, hay muchas formas porque muchos de ellos batallan con diferentes situaciones, algunos adicciones, otros quizá no, pero no nos permite Dios juzgar a nadie con decirle, no, es que él lo bota, no es que él se lo fuma, no es que él lo cambia, no. El Señor no nos deja pensar en eso. El Señor nos dice simplemente ayude. Él es radical y simplemente ayude. En lo que pueda, que usted tenga poder, ayude. Entonces, hizo justicia al pobre. Ayudarle al pobre es hacer justicia delante de Dios. Y nos va bien en todo. Dios no nos da una promesa, ya no tenemos promesas, ahora tenemos herencia. Ya contamos con que todo nos saldrá bien. Ya lo tenemos como heredero. Si practicamos la obediencia, tenemos derecho a todas las bendiciones de Dios. Otra palabra dice dichoso, el hombre que le ayuda al necesitado. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de despertar en ustedes, que seamos sensibles
a la situación del afligido, porque Dios nos ha bendecido en todo. Dios nos ha dado mucha bendición, compañeros. Y uno puede reflexionar que todos los días come bien y a veces uno come y se sacia y a veces hasta ni tiene hambre, pero tiene con qué comer y vive bajo un techo, tiene cobijas, tiene comodidades. Claro que sí, hay veces que hay dificultades, pero eso es mínimo frente a la situación de un pobre. El pobre no tiene ninguna comodidad, cero, cero. Entonces, depende de lo que le den, depende de la ayuda de la gente. Y ahí es donde Dios quiere que nos ganemos esa bendición a través de la obediencia para poder Él darnos más. El que da, Dios le da. Dios le da semilla al que siembra. Y cuando uno da, sin esperar nada a cambio, de manera incondicional, está demostrando, aunque no queramos mostrarnos, está demostrando la justicia de Dios, está demostrando el amor de Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios. Es evidencia, el auxilio a la gente necesitada es evidencia de madurez espiritual. La generosidad es evidencia de vivir a la manera bíblica. Por eso, cuando uno le da al pobre, no solo le da bien, sino que es evidencia de que estás en una relación con Dios. Por eso dice ahí la palabra, esto es lo que significa conocerme. Conocer es saber, entender y precisamente tener experiencias con Dios en una relación permanente. Y Dios siempre nos guía a mostrar su amor, a sembrar su amor en los necesitados. Cuando Cristo viene a la tierra, Él mira a la gente y dice que los vio como ovejas que no tienen pastor, es decir, vio necesidades en ellos. Y cuando Él las ve como ovejas que no tienen pastor, Él mismo lo dice. Dice que no tiene quien los alimente, no tiene quien los cuide, no tienen quien los sustente. Entonces Él tomó la iniciativa de hacer misericordia, no solo sintió compasión en su ser, sino que tomó la iniciativa de hacer misericordia y les empezó a enseñar y les empezó a ayudar y los empezó a organizar y estableció un rebaño, estableció pastores donde fueran alimentados, donde fueran sustentados y empezó su obra misionera aquí en la tierra a través de las necesidades que él vio en el pueblo, en la comunidad. Y eso es lo más importante en una fundación, mirar las necesidades. ¿Qué necesita el pueblo? En este momento el pueblo necesita salvación, necesita reconciliación con Cristo, necesitamos orar por las naciones. Hemos estudiado que si en una ciudad hay un justo que clame, por una ciudad no la destruye, la maldad no la destruye, la maldad retrocede, no la destruye. Si hay un justo que clame, imagine la importancia de la oración intercesora, de la oración por las ciudades, por los barrios, por el vecindario, claro, por la familia, por los amigos, claro, pero cuánto más por la ciudad. Eso es muy importante. Si hay un justo que clame, Dios no permite que Satanás pueda hurtar y matar y destruir. Dios interviene. Entonces, esta palabra que se quede en nuestro corazón como servidores de Dios y entender de que hacerle el bien a los demás es evidencia de que estamos en una relación de conocimiento con Dios. Aquí tenemos un texto más. Dice, a Jehová presta el que da. Mire que anteriormente también el que ayuda al necesitado, hace justicia delante de Dios. Es decir, practica la justicia, Dios practica la obediencia y por la obediencia le vienen bendiciones. Y aquí también nos dice que Dios mismo está diciendo, si usted le da al pobre, da, el principio del dar, fuente de toda generosidad es fuente de toda prosperidad, perdón, es la generosidad. Y el que da no le faltará nada, aunque él en el momento dé y de pronto quede con menos, Dios le dará más para que ayude más. Esa es la persona que Dios va a prosperar. Entonces, el que da, esa es como esa palabra dar, esa palabra ayudar, esa palabra buscar bienestar, es el elemento esencial de la fundación. Si usted puede ver cualquier fundación, siempre está buscando bienestar, siempre está buscando ayudar,
siempre está buscando. Hay fundaciones que trabajan con los perritos de la calle, hay fundaciones que trabajan con los enfermos, hay otras fundaciones que trabajan con los drogadictos, hay fundaciones que trabajan con los ancianos, hay fundaciones que trabajan con diferentes escenarios de vulnerabilidad, diferentes escenarios de donde hay necesidad, donde hay ayuda, donde hay que dar, donde hay que aportar, donde hay que prestar un servicio voluntario. Entonces, esa fundación, por eso se llama fundación, está constituida por dos palabras, fundación, la dación voluntaria es parte de lo que Dios está diciendo ahí. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, mire que dar al pobre, el bien que ha hecho es un bienestar. El bien que ha hecho, hacer, se le volverá a pagar. Por eso es muy importante cuando le dicen a uno que Dios le pague. Claro, eso está tratando. El pobre no tiene con qué pagarte, no tiene con qué recompensarte, pero Dios le volverá a pagar. Ahí la compañera que tiene el concepto, creo que es la compañera Maribel, nos puede compartir acerca del concepto que tienes allí. Bien Amén, pueda. hermano. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, quería como darles un aporte en relación a esta palabra. Y es aquí donde Dios nos hace pues un llamado a la caridad, ¿no? Y a la ayuda a los menos afortunados, al afligido, al pobre, como lo dice en este versículo. También dice que el prestarle a Jehová es prestarle a los más necesitados. Y que el bien que hacemos a ellos pues nos será recompensado y aún más nos lo va a devolver, ¿verdad? Entonces quería como darles como esa participación y hablarles en relación de lo que nos habla en hebreo acerca del pobre. Dice, propiamente colgando por implicación débil o flaco, afligir, débil, debilitar, desvalido, enflaquecer, indigente, menesteroso y pobre. Y esta palabra que dice que da al en el hebreo 26:07 nos habla algo como tan especial. Dice, propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorece, conceder, implorar, mover a favor mediante petición, amigablemente, apiadar, compadecer, compadecerse, compasión, dar, favor, gemir, hacer merced, misericordia. Nos habla también de mostrar, de orar, de pedir piedad, rogar y suplicar. Entonces, ese es como el concepto de lo que nos dice aquí la palabra que da al. Y allí nos dice el Señor que da al pobre. Entonces, movernos como en esto, ¿no? En lo que el Señor nos manda, en misericordia, en siempre dar al más necesitado, ¿no? Porque a veces estamos en la calle y como que, ay, no, allá viene indigente, ya me va a pedir a mí, preciso. A usted le va a pedir, pero no es porque él quiera irte a pedir, sino porque el Señor coloca eso para que él vaya y te pida a ti. Ahí está mi hijo, vele a pedir a él que él tiene. Pero a veces tenemos como una mala actitud hacia esas personas. Entonces, sí debemos como movernos en eso, movernos en misericordia para con ellos. Listo, mi hermano, esa es como Bien. mi participación. Así es, muy bien, muchas gracias. Así es. Necesitamos más sensibilidad, necesitamos perder la indiferencia frente al habitante de la calle, al indigente. Son personas importantes para Dios. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra, por ejemplo, el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, por todas partes se encuentra el pobre, por todas partes. Claro, el pobre puede tener una maldición, ese es su problema, pero Dios bendice al que le ayuda. A la gente en su situación difícil lo bendice. Hay muchas formas de ayudar, no necesariamente adoptarlo como tal, pues, pero sí mitigar en algo y ser constante en esas cosas que hacemos para los demás, sobre todo los más vulnerables. Adelante, mi hermana Lina Campo, con su participación. Gracias, compañero. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Compañero, pues esa palabra de Proverbios
nos lleva mucho, primeramente a nosotros que por gracia hemos recibido del Señor tanto, a que se despierte, sí, en nosotros esa sensibilidad. Es como, yo lo veo como un principio que deberíamos de aplicar a nuestra vida, porque, digamos, estas personas están todo el tiempo, puede ser como usted mencionó, por una maldición, por la situación que ellos encuentren, ellos están dependiendo de la persona que les pueda brindar una moneda, un alimento. Ellos definitivamente los pone el Señor ahí por algo. En la medida que nosotros podamos ayudarles, podamos colaborarles, nosotros lo podemos aplicar todos los días. Cada que tenemos pues la oportunidad, nos cruzamos con estas personas, no solamente con los habitantes de calle, porque a veces también se acercan niños, hay personas que por ahí se encuentran en el semáforo de pronto vendiendo un dulce. Entonces es como llevarlo a que cada que nosotros podamos, extendamos esa ayuda, extendamos la mano, teniendo en cuenta que si el Señor siempre nos dejó de ejemplo, de hecho en la palabra podemos ver cómo se menciona tanto a los pobres. Entonces, tomar ese ejemplo del Señor será mi aporte. Muchas gracias. Amén, mi hermana, muchas gracias a usted. Así es, compañeros, el enfoque de Dios es muy claro. Hay que ayudar al necesitado, hay que darle. Yo sé que usted, al igual que yo, hemos tenido situaciones. A veces el pobre no agradece quizás, o el pobre lo bota, lo que uno le da. Pero ahora le hablo sobre eso, no se preocupe, lo hemos vivido. Mi hermana Yesenia, adelante con su participación. Hola, buenas noches, Dios les bendice. Pues mi hermano, lo que yo aprendo de este versículo de Proverbios 19:17 es que cuando nosotros le compartimos o le damos a las demás personas, estamos demostrando como ese afecto de amor, de compasión, misericordia, y es lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? O sea, Dios ha tenido mucha misericordia y mucho amor con nosotros, entonces eso es lo que Él nos da, entonces nosotros lo compartimos con los demás. Por ende, o sea, entiendo yo ahí que Dios entra como en deuda con nosotros, porque a nosotros lo que nos parece, por muy pequeñez que sea el acto de dar, para Dios es algo muy grande, ¿no? Entonces, por eso nos va a recompensar de cualquier forma y de la manera en que menos lo esperamos en cualquier área de nuestras vidas. Pero nosotros a veces nos enfocamos en que vamos a suplir una necesidad material, económica, pero no nos fijamos más en lo espiritual, siempre nos fijamos más en lo terrenal. Entonces, yo tengo como, o sea, yo lo aprendí porque yo iba al Calvario y al Sucre y pude alcanzar a ir al planchón de Santa Elena y aprendí eso, que el Espíritu Santo siempre quiere hablarle a las demás personas, pero nosotros nos detenemos y no nos damos cuenta de que somos como ese carro, ese medio de transporte en el cual él se mueve. Y muchas personas no solamente quieren como suplir esa necesidad material o económica, sino espiritual. Solamente o el simple hecho de sentarse esa persona y escucharlo es mucho, porque Dios le puede hablar, se puede manifestar de una manera sobrenatural, o como me dicen más de una persona, no sé por qué abraza a esos habitantes, pero a mí me encanta abrazar a los habitantes de calle y habitantes de la calle, porque son dos cosas muy diferentes. A veces no solamente la necesidad lo tienen los de la calle, sino también nuestra familia, y muchas veces no nos damos cuenta de ese faltante tan grande que tienen nuestros familiares. Entonces, pues es eso. Los invito a que pues nos seamos más llenos del Espíritu Santo para poder llenar esa necesidad de las demás personas. Ese era mi aporte. Amén, hermana. Muy bien, muchas gracias. Sí, y mencionaba algo muy importante. Nosotros recibimos de gracia debemos de dar. Eso es supremamente importante, ese principio, para siempre ser sensibles a la situación de los demás. Sí, hay veces uno comparte con ellos y algunos botan lo que uno les da si les compra comida,
Es parte de su situación, ¿cierto? Pero Dios nos exonera ya de ahí en adelante de cualquier otra culpabilidad o juicio. Dios nos dice ya Dios se encarga de lo demás. Si Él no lo recibe, si Él lo bota, si Él lo malgasta, si Él hace cosas inadecuadas, ya es una situación que se nos sale de las manos y Dios lo sabe. A veces uno dice, no, pues si le doy plata, Él se va a ir a comprar cosas inadecuadas, sustancias psicoactivas, pero uno siempre lo debe de pactar. Uno siempre que le va a dar, Dios le abre espacio no solamente para ayudar, sino también para decirle algo de parte de Dios. Puede orar por él. Cuando ellos ven que uno les va a dar, se ponen en un estado de sujeción. Y eso es lo que usamos. Cuando damos, las dádivas son las que nos abren el espacio para ir a predicar. Es lo que usamos en los ancianatos. La dádiva de las donaciones es lo que nos da una entrada amplia a todos los ancianatos. Venga, si quiere predicar, venga, venga, hágale. Eso es lo que Dios nos abre la puerta. La dádiva nos ensancha el camino, nos regala momentos con la gente vulnerable. Entonces ahí, como dice la hermana, podemos escuchar a las personas o podemos orar por ellos o podemos pactar, decirle, vea, este dinero que le doy no es para otra cosa, sino para que coma algo. Ese es importante. Se lo doy con un propósito. Ya si él hace otra cosa, ya es cargado en la situación de él. Pero yo soy libre porque traté de ayudarle y mitigar su situación, por lo menos de hambre, de alimento. Asimismo, si lo bota, asimismo, si hace algo inadecuado, yo le digo, se lo doy a usted para que algo bueno pueda hacer, o para que coma, o para que hoy se alimente, o para que se vista. Es para usted, no para otra cosa. Entonces, ellos casi siempre que se les habla con autoridad, asimilan mejor, aunque hagan otra cosa, ya no podemos hacer más. Entonces, demos con alegría, demos con gozo. A veces hay personas que ya se vuelven cansonas porque saben que uno siempre les da. Esas personas Dios nos permite entender que le ayudamos hasta cierto punto, porque hay personas que se vuelven totalmente dependientes, empiezan a buscarlo a uno porque sabe que uno les da. Entonces hay que manejar un equilibrio en todo lo que empezamos a dar. No solo el dinero, porque el dinero es lo que atrae a la gente. Claro, todo el mundo quiere ser amigo del hombre que da, dice el libro de Proverbios, pero necesitamos entender de que cuando empezamos a acostumbrar a las personas al dinero, pues va a ser mucho más complejo acercarlos a Dios y que vean a Dios y no a nosotros que estamos dando. Entonces, hay que variar y pedirle sabiduría a Dios en las ayudas alimenticias, de vestido, de calzado. Son diferentes situaciones que no permiten, esas ayudas no permiten que esa persona se vuelva dependiente de uno. Por eso el tema del dinero es delicado y por eso uno trata de ayudarle en lo económico máximo 2 veces. Y ahí hay que empezar a variar la donación para que esa persona no se enfoque en el dinero, sino en la ayuda. Si la persona lo que busca es el dinero, no vuelve porque uno le empieza a dar el alimento, le empieza a dar el vestido, el calzado, empieza uno a cambiar la dádiva y ya la persona si está es con codicia, si está es con deseo de dinero, no va a volver. Pero sí hay que ser sabios, nos dice el libro de Proverbios, en el dar. Él nos dice, no solamente se refiere a lo económico, sino que es simplemente dar una ayuda, un auxilio. Entonces, dejar claro, esa parte es importante. Este último texto tenemos a Lucas 14, 13 al 14. Dice, más bien cuando des un banquete, esta es la palabra que Dios nos dio para poder hacerlos compartir en la fundación. Más bien cuando des, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Mire, las personas más vulnerables están allí. El enfoque del corazón de Dios está allí, en estas personas que tienen alguna limitación, sea física o material, están allí en el corazón de Dios. Y dice, entonces será dichoso. Nuevamente le irá bien en todo. Será bienaventurado el que comparta
con estos tipos de invitados que son especiales para Dios. De hecho, él en el reino de los cielos dice, en algún momento dice, bueno, la gente que está bien no quiere venir, como tienen todo, no quieren el reino de los cielos, entonces vayan por los pobres, vayan por los cojos, vayan por los inválidos, vayan, y le da la orden para que se llene su casa de estas personas vulnerables que están en necesidad. Entonces dice, serán dichosos, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. O sea, Dios te paga sí o sí. Te paga aquí en la tierra, en tu descendencia, cuando ayudas al necesitado, y también te va a recompensar en el momento en que vamos a dar cuentas delante de Dios. Te va a recompensar a ti y a mí, que estamos aprendiendo todo eso, por hacer banquete, por hacer compartir, por crear escenarios de ayudas benéficas para estos vulnerables, el cojo, el ciego. El Señor es muy directo en lo que dice. Es muy certero, nos da un enfoque muy preciso en la gente que Él considera vulnerable en el mundo entero. Entonces, nos enfoca en esto y por eso la fundación se enfoca en este tipo. Y es lo que encontramos en los ancianatos. Encontramos gente abandonada, está en estado de pobreza. Encontramos gente, muchos de ellos están inválidos, postrados. Muchos de ellos están cojos, no pueden sin un bastón. Otros han perdido la visión, otros han perdido ya el sentido, otros están postraditos, pero hay diversidad de gente que nos encontramos en los ancianatos. Estamos cumpliendo el propósito de Dios, estamos viviendo lo que es la palabra. Y asimismo, hay lugares donde Dios abre espacios donde hayan este tipo de personas. Qué bonito hacer el compartir con este tipo de personas que no nos pueden recompensar. Sin embargo, Dios no nos dejará de pagar o de dar contraprestación, que es la recompensa. Listo, compañero. Entonces vamos a continuar. Aquí yo sé que, bueno, mi compañera Maribel, no sé, ahí tiene su participación, compañera. Gracias, hermano. Bien. Sí, tengo entonces aquí en el griego lo que nos dice de banquete. En el griego 1403 nos dice que es recepción, sociable, cordial, amigo de buena mesa, banquete. Nos habla acerca de lo que significa banquete. ¿Ya? También nos habla aquí acerca de lo que es los pobres, ¿no? En una versión habla de inválido y hay otra versión que nos habla también de pobre. Dice, pobre, currucarse afín a mendigo, pordiosero, como agazapándose. Pobre, estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública, aunque también usado en sentido calificado o relativo, solo en circunstancias adversas, en privado, afligido, mendigo, pobre. ¿Ya? Y esa palabra inválido significa, pues en el diccionario dice que no tiene fuerza ni vigor. Es una persona impedida, imposibilitado, lisiado, tullido. Y esa palabra manco, porque hay unas versiones que habla de inválidos. Aquí esta versión que usted tiene habla de inválidos, pero la Reina Valera nos habla de mancos. En el griego 376 dice que manco es en el sentido de intensidad mutilado, lisiado, manco. Tiene como pues parecido al inválido, ¿no? Es casi lo mismo. El cojo en el griego 5560 dice que es palabra primaria, cojear o cojo. Ciego en el griego 5185 dice que opaco, como nublado, ciego físico o mental. También nos habla allí de dichoso, ¿no? Entonces, sí, serás dichoso. En esa versión que usted tiene habla de dichoso, en la Reina Valera nos habla de bienaventurado, pero tienen significados muy parecidos. Dice, dichoso, en el diccionario nos dice que es feliz, jubiloso, alegre, contento, satisfecho, afortunado, bendito.
Y en la palabra bienaventurado en el griego 3107 nos dice supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, bendecir, dichoso, glorioso. Y nos habla también acerca de recompensa. En el griego 467 nos dice pagar, recompensar bien o mal. Dar en pago, pagar, pago, recompensar. Y nos habla ahí también como de premiar, ¿no? Dice premiar un beneficio, favor, virtud o mérito. Esos son como los conceptos a este versículo, mi hermano. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Mire, ahí ya prácticamente está dicho todo. Es importante trabajar en esta área y recuerde, tenemos este miércoles desde donde se encuentre, donde usted pueda hacerlo. Si no puede hacerlo, nos acompaña en oración para que estemos en oración y ayuno el día miércoles 26 de junio. Con la ayuda de Dios, el que lo pueda hacer hasta las 6, el que lo pueda hacer hasta las 4, hasta las 3, usted tiene esa libertad, pero cambiamos ese alimento físico por ese alimento espiritual que es la oración y la lectura y el estudio de la palabra, que nos haga libres de ataduras, yugos y ligaduras el Señor en nuestra vida y que nos prepare para toda buena obra. Uno sano puede amar sin condición, uno sano y libre en el alma ya no tiene amargura, ya no tiene rechazo, ya fue sano de todas estas cosas, usted puede amar de manera incondicional. Adelante, mi hermana, no recuerdo quién levantó la mano, pero puede participar, abrir el micrófono. No alcancé a ver. Amén. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús. Bien. Bueno, mi hermano, me llamaba la atención aquí en esta palabra que el Señor dice que más bien cuando des un banquete, y esa palabra, pues banquete dice que es recepción, es decir, sociable, cordial, amigo de buena mesa. Entonces me ponía a pensar de que cuando alguien por lo regular estamos acostumbrados a hacer un banquete, a hacer una buena comida, para invitar a las personas, a los amigos, a las personas conocidas o las personas reconocidas. Pero el Señor aquí nos lleva como a cambiar como esa percepción de que a los pobres debemos también darles algo excelente, o sea, algo muy bueno, como si fuera para una persona muy especial para uno. Asimismo, ese banquete que nosotros vayamos a darle a una persona pobre debería de ser de esa misma manera, con esa misma excelencia, con ese mismo cuidado, con el que lo haríamos con una persona muy querida para nosotros. Entonces, ese era como mi aporte, mi hermano. Eso fue lo que me llamó la atención. Amén, mi hermana, eso es muy importante, muchas gracias. Mire que Dios nos está hablando de banquete. Banquete es algo especial, es como la mejor ofrenda que puedas dar. Eso me traía a memoria lo de que yo no puedo dar cosas económicas que yo no compraría para mí. Eso me ha confrontado mucho durante mucho tiempo, porque es lo que le pasó a Caín y Abel. Ellos dieron una ofrenda, pero Dios estimó mal la ofrenda de Abel, porque dio lo mejor que podía dar. Yo no puedo darle a alguien, pues es un principio, ¿no? Es un principio. Yo no puedo darle a alguien algo económico cuando yo compro lo mejor para mí, ¿sí me hago entender? Entonces, porque a veces uno escucha gente, pero si eso es para la gente de la calle, démosle una marquita para que demos bastante, irá la gente, no. Siempre tratemos de dar como si fuera para mí. Si yo tengo una buena camisa, pero tengo varias, yo puedo compartir con alguien necesitado una de mis mejores camisas. Es una excelente ofrenda, que tu ofrenda y mi ofrenda sea la mejor. Aquí está hablando del banquete, es un sinónimo de dar lo mejor. Si yo compro arroz Diana Premium, no me puedo bajar de ahí en una ofrenda. O sea, ese es mi principio de lo que me dice la palabra. Yo no me puedo bajar de ahí. Si en mi vida yo lo que uso es el mejor arroz, listo, que sea ese el que voy a compartir con el pobre y el necesitado, porque Dios me está diciendo, vea, así como usted lo hace para su mamá, así como usted lo hace para su esposo, su esposa, así como usted lo hace con ese amor y esa dedicación para sus hijos, sígalo haciendo, que eso es maravilloso, pero no se olvide de los pobres, los vulnerables, para que también lo haga con esa misma entrega, para que también lo haga con esa misma pasión.
y verá cómo Dios lo va a bendecir. Sí, eso, el banquete es reflexión para abrir escenarios de donde ayudemos a este tipo de personas, como ser anfitriones de esos banquetes. Hay fundaciones que lo hacen, hay ollas comunitarias de personas bondadosas y hacen unos sancochos para todo aquel que pase por ahí, para los habitantes de calle. Esos son banquetes. Abrir una jornada de entrega de ayudas, mercados, eso es un banquete, pero que sea lo mejor que podamos dar. Así sea que demos 2, 3 cositas, que sea lo mejor que podemos dar. Esos son los corazones que Dios va a sobreabundar.